Capítulo 8. Riesgos que corrí y que cambiaron mi vida para siempre. Como solo tenía dinero suficiente para enviar una solicitud, el propio hecho de entrar en Yale fue un riesgo. Pero pronto descubrí que mantenerme dentro de esa universidad representaba uno mayor todavía: fracasar. Llegué al recinto universitario sintiendo confianza en mí mismo, y hasta un poco de arrogancia también. Había ganado todo tipo de honores en la escuela secundaria, con los puntajes más altos de las escuelas públicas de Detroit el año anterior, y también había hablado con varios reclutadores universitarios que me decían que sus universidades me querían. Calculé que Yale era afortunada por tenerme. Luego, durante la cena una noche de mi primera semana allí, los estudiantes que compartían la mesa de la cafetería conmigo empezaron a comparar sus puntajes de evaluación total de la secundaria. Yo escuchaba. Primero sentí curiosidad. Y luego, espanto. Todos tenían puntajes superiores a los míos. Pienso que ese momento me dio la primera pista de que el nivel académico de Yale era un enorme paso en comparación con lo que conocía de mi escuela secundaria. Aún así, no tomé cuenta del riesgo real de fracasar sino hasta casi al final de mi primer semestre. Mi antigua rutina de estudio en la secundaria consistía en leer el material, asistir a clase, estudiar durante un día o más antes de cada examen y luego cosechar mis altas calificaciones. Ese sistema no funcionaba en Yale. Todos los días y todas las semanas, veía cómo mi posición quedaba más y más relegada, en particular en química, un curso requerido para quienes quieren estudiar medicina, en la que obtuve la nota más baja de los 600 alumnos de mi clase. Me había ido tan mal que para fines del semestre supe que solo tenía leves esperanzas de poder evitar mi completo fracaso. El profesor de química tenía una regla: no importa qué calificación obtuvieras en el semestre, si te iba bien en el examen final como para mostrar que dominabas el material, olvidaba todas las notas anteriores y solo contaba la de ese buen examen. No estaba del todo seguro si podría aprender todo lo que necesitaba saber para el examen final, pero decidí intentarlo. Al abrir mi libro de química para estudiar, oré: Señor, necesito que me ayudes. Siempre pensé que querías que fuese médico. Pero no podré seguir en el curso preparatorio si fallo en esta clase. Por favor, o hazme saber qué más tengo que hacer o dame un milagro y ayúdame a pasar este examen. Pasé horas memorizando fórmulas, ecuaciones y leyendo el texto, intentando entender lo que no había podido comprender durante todo el semestre. Al fin, a medianoche las palabras se desdibujaban y decidí apagar la luz. Antes de dormir me susurré en la oscuridad: Dios, por favor, perdóname por fallarte. Durante la noche soñé que estaba sentado en la clase de química, completamente solo. Una figura envuelta en sombras se acercó y empezó a escribir problemas de química en la pizarra. Luego, empezó a resolverlos mientras yo observaba. Cuando desperté por la mañana, recordaba lo suficiente de mi sueño como para levantarme y anotar los problemas. Había algunas respuestas un tanto confusas, pero los problemas estaban claros en mi memoria. Me duché, me vestí y fui a mi clase de química, agotado y casi seguro de que no estaba preparado para el examen. Sin embargo, cuando el profesor repartió las hojas con las preguntas, me sorprendió ver en la primera página que la pregunta número 1 era el primer problema que había escrito la figura del sueño en la pizarra. Miré rápidamente las otras preguntas y vi que todos los problemas eran idénticos a los que había visto en la pizarra de mi sueño. Mi lápiz volaba, avanzando hoja por hoja. Sabía las respuestas a todas las preguntas. Cerca del final, mi recuerdo del sueño empezó a fallar y hubo preguntas que no supe contestar. Pero cuando entregué el examen, sabía que lo aprobaría. Al salir de la clase paseé por el recinto de Yale durante una hora, pensando en lo sucedido y en lo que significaría. En mi mente, Dios había confirmado una vez más que quería que fuese médico. Gracias, Señor, oré. Hoy me diste un milagro. También le prometí a Dios que esa sería la última vez que le pediría que me rescatara de mis malas calificaciones. Aprendería a estudiar durante el semestre y no arriesgaría mis calificaciones dependiendo de un esfuerzo exagerado a último momento. Eso fue exactamente lo que hice. En la universidad también decidí que correría otra clase de riesgo, que por su importancia no fue fácil de aceptar.
conocí a Candy Rustin justo antes de mi tercer año en Yale, aunque casi pierdo el tren del romance porque estaba muy concentrado en mis estudios y otras responsabilidades. Había salido con algunas chicas en la universidad, ocasionalmente con grupos de amigos. Pero como trabajaba para pagar mis gastos y estudiaba para sacar las mejores calificaciones posibles, no tenía demasiado tiempo para citas ni para pensar en chicas, hasta que representé a Yale en una recepción especial para los nuevos estudiantes que venían de Michigan. No pude dejar de notar a una linda jovencita con burbujeante sonrisa que parecía hablar con todo el mundo. ¡Qué linda chica!, pensé. Decidí entonces que me acercaría a ella para presentarme. Cuando unas semanas después la vi cruzando el recinto, sonreí y le pregunté cómo le iba con sus estudios. Creo que tendré A en todas, dijo. Recuerdo haber pensado, sí que debe ser inteligente de verdad. Después de ese encuentro decidí que cada vez que viera a Candy le hablaría. Ella cursaba las clases de preparatoria para aspirantes a médicos, supe que tocaba el violín en la Sinfónica de Yale y la Sociedad Bach. Así que también es talentosa, pensé. Desde mi primer año en Yale yo había asistido a la iglesia adventista de la localidad, y también cantaba en el coro. Necesitábamos un organista, así que un día mientras conversábamos le sugerí que viniera conmigo a la iglesia y se presentara para el puesto. Finalmente, no consiguió el trabajo, pero me acompañaba a la iglesia y también se unió al coro. La veía entonces en la universidad, pero, además, todos los fines de semana en la iglesia. Poco después empezamos a asistir a un estudio bíblico auspiciado por la iglesia y nos quedábamos charlando luego. Éramos amigos, nada más. Yo estaba demasiado ocupado con mis estudios como para pensar en otra cosa. Para el Día de Acción de Gracias de mi último año, la universidad nos contrató para entrevistar a los aspirantes de Michigan con alto puntaje en sus exámenes finales de secundaria. Yale nos brindó un auto alquilado, con ese vehículo íbamos de ciudad en ciudad para entrevistar a los jóvenes. Claro que también pudimos visitar a nuestros amigos y familiares. El último día de nuestro viaje salimos de Detroit más tarde de lo planeado y como yo tenía que devolver el auto en Connecticut a las 8 de la mañana siguiente, decidimos que viajaríamos toda la noche. Era la ruta interestatal, así que el recorrido no presentaba peligros, pero yo estaba agotado. No sé si podré conducir la noche entera, le dije a Candy. Poco después de cruzar a Ohio, Candy se durmió. Supuse que sería mejor darle tiempo para que descansara antes de pedirle que me relevara al volante. Como a la 1 de la mañana vi un cartel que decía, Youngstown, Ohio. El límite de velocidad era de 100 km por hora, pero no habíamos visto un auto en casi media hora, así que conduje como a 140, confiado en que llegaríamos a tiempo después de todo. No hacía frío dentro del auto, Candy dormía tranquilamente a mi lado y empecé a sentir que me pesaban los párpados. La línea divisoria en la ruta se desdibujaba a medida que me vencía el sueño. Desperté de repente por la vibración de los neumáticos pegando con los postes metálicos que dividen los carriles. Lo único que pude ver fue la negrura de un abismo delante del auto y noté que íbamos a caer. Instintivamente, di un giro brusco para regresar el auto al asfalto. Podríamos haber volcado, pero, en cambio, el vehículo dio vueltas como un trompo, no sé cuántas veces, y quedamos en el carril opuesto de la ruta interestatal. Por mi mente pasaron imágenes de mi infancia y pensé, así que esto es lo que se siente al morir. Cuando el auto se detuvo por fin, estábamos en el carril rápido de la vía por la que íbamos, con el motor encendido y orientados en la dirección correcta. Temblando, llevé el auto hasta la orilla y apagué el motor, segundos antes de que pasara junto a nosotros un enorme camión con un remolque. Estamos vivos. Dios nos salvó la vida. Gracias, Dios, dije en voz alta. Candy despertó con el sonido de mi voz. ¿Pasa algo?, preguntó. ¿Por qué nos detuvimos? Pensaba que el auto tenía problemas mecánicos. No pasa nada, le dije. ¿Sigue durmiendo? Pero notó la tensión en mi voz. Ven, no seas así. No puede estar todo bien si no nos movemos. ¿Por qué estamos aquí, junto a la vía? Encendí la ignición e intenté lucir despreocupado mientras aceleraba. Nada, solo quise descansar un minuto.
Ven. Por favor. Volví a la orilla, me detuve y apagué el motor. Bien, suspiré. La verdad es que me dormí al volante y pensé que moriríamos. Apenas logré pronunciar esas palabras. Candy se inclinó hacia mí y me tomó de la mano. El Señor nos ha salvado la vida, bendijo con toda seguridad. Tiene planes para nosotros. Lo sé, respondí, seguro como ella. Ninguno de los dos pegó un ojo durante el resto de la noche. Conversamos tranquilamente durante todo el camino, y en algún momento, en Pensilvania o Nueva York, Candy se volvió hacia mí y me preguntó: «Ben, ¿por qué eres tan amable conmigo? Como hoy, que me dejaste dormir, aunque habría sido mejor que te hiciera compañía para que te mantuvieras despierto. Supongo que porque soy así con todo el mundo». «Es más que eso, ¿verdad?», insistió. «Soy amable con todos los estudiantes del segundo año de Yale», bromeé. «Ben. Habla en serio». Supongo que ese era el tema, si arriesgarme o no hablar en serio. Me costaba no hablar en broma. Me costó arriesgarme cuando le dije: «Creo que es porque me gustas. Me gustas mucho. Tú también me gustas, Ben. Más que cualquier otra persona que haya conocido». Una sensación rara se apoderó de mí cuando la oí decir eso. No respondí, al menos no con palabras. Sentí que estaba a punto de correr uno de los riesgos más importantes de mi vida. Pero también sentía que era un riesgo correcto, al punto que ni siquiera dudé. Quité el pie del acelerador y volví a acomodar el auto en la orilla. Rodeé a Candy con mis brazos y la besé. Ella me correspondió. Fue nuestro primer beso. Lo cual significa que valía la pena correr el riesgo. Ninguno de los dos entendía del todo en qué nos estábamos metiendo, pero sí sabíamos que nos estábamos enamorando. Desde ese momento, fuimos inseparables. Y, aunque parezca extraño, nuestra relación jamás fue un impedimento para los estudios. Pasábamos mucho tiempo juntos estudiando. Nos animábamos mutuamente. Y con Candy a mi lado estaba más decidido que nunca a esforzarme y concretar mi sueño. No lo sabía en ese momento, pero la naturaleza de los riesgos que corría había empezado a cambiar. Muchos de los que corrí en mi niñez habían formado parte de la trama de mi vida, y no había tenido control alguno sobre ellos. Pero como joven adulto y luego como joven profesional, hubo más y más riesgos que implicaban que podía, o incluso a veces debía, tomar ciertas decisiones. Hubo riesgos que evité y otros que abracé. Pero siempre traté de tomar decisiones sabias y buenas en cuanto a qué riesgos correr. No siempre tomé las mejores decisiones, en parte porque todavía no había encontrado la sencilla fórmula de análisis de riesgo que adopté desde que pasé por un momento crucial en este proceso de toma de decisiones en el ámbito personal y profesional. Sin embargo, creo que algunos de los ejemplos de mis primeros encuentros con el riesgo serán una buena forma de demostrar lo que quiero decir, aunque sea solo para mostrar de qué modo estas experiencias de análisis de riesgo, que durante un tiempo fueron simples procesos de ensayo y error, conforman el centro de este libro. Antes de que lleguemos allí, quiero que puedas entender cómo llegué a desarrollar, entender y aplicar esta fórmula de análisis para la toma de decisiones en lo que a riesgos se refiere. Quiero explicar cómo y cuál fue uno de los riesgos más grandes e importantes que acepté en mi primer año como estudiante de medicina, y que quizás sea la razón principal por la que puedo escribir este libro, ya que de otro modo no sería médico. Después de un exitoso desempeño como estudiante en Yale y más convencido que nunca de que Dios quería que fuese médico, no me intimidaba en lo más mínimo lo que oía sobre los rigores académicos de la universidad. Pero durante el primer semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, me encontré encerrado en el salón de conferencias durante 6 a 8 horas cada día, expuesto a tal torrente de datos e información que entendí por qué el primer año de ese proceso se ha comparado con la situación de que alguien abra un hidrante de incendios y espere que abras la boca para tragarlo todo. Si dijera que la cantidad de material que teníamos que aprender era abrumador, estaría diciendo poco. Me fue tan mal en el primer conjunto de exámenes, a las 6 semanas de empezar las clases, que me enviaron a ver al consejero para que me ayudara. El consejero miró mis registros durante unos minutos y dijo: «Señor Carson,
parece usted un joven muy inteligente, apuesto que hay muchas cosas que podría hacer, aparte de la medicina. Con eso, el plan a que me sugería, implicaba abandonar los estudios de medicina. Sentía que no tenía pasta de médico y pensaba que me ahorraría muchos dolores de cabeza y a otras personas también si renunciaba antes de invertir tiempo y esfuerzo en un emprendimiento que no tenía sentido. Qué devastador para alguien que soñaba con ser médico desde que tenía 8 años. Jamás había pensado en otra cosa. Supongo que mi consejero vio que no pensaba hacerle caso, por lo cual me propuso un plan B, reducir la carga. Estudiar 1 o 2 cursos a la vez, en lugar de muchos. Aunque me llevaría más tiempo, finalmente tal vez podría graduarme. Le agradecí y me fui a casa con la cabeza dándome vueltas. Podía sentir cómo se derrumbaban mis sueños. No sabía qué hacer. Y entonces oré. Le pedí a Dios que me diera sabiduría. Cuando logré calmarme, empecé a pensar en mi situación en términos de riesgo. ¿Qué pasa si abandono? Pensé. Tenía miedo de caer tan bajo que dudaba que fuera posible recuperarme, pensé que mi vida sería un desastre. Todo eso me perturbaba y me era inaceptable, así que no tenía sentido seguir analizando esa opción. Por eso, pasé a preguntarme, ¿cómo puedo dar vuelta a esta situación? Pensé en los cursos en los que siempre me había ido bien, y en aquellos en los que siempre había tenido dificultades. Noté que había un patrón común. Por lo general tenía dificultades en los cursos que se centraban en largas y aburridas presentaciones, disertaciones o conferencias, ya que no soy de los que aprenden oyendo. En cambio, me iba bien en los cursos en los que tenía que leer mucho. También me iba bien en los que tenían que ver con repeticiones. ¿Qué hice con esa autoevaluación? Tomé la decisión de que no seguiría ninguno de los cursos de acción propuestos por el consejero. Y entonces, corrí un riesgo que parece terriblemente peligroso y drástico, y tal vez lo fuera. Como no aprendía oyendo largas conferencias, dejé de asistir a esas clases y dediqué todas esas horas usando las técnicas de aprendizaje que sí me eran efectivas, leer, repetir con apuntes tomados en tarjetas que creaba para cada materia, por ejemplo. No es que ignoré las conferencias. Teníamos, escribas, gente que ganaba dinero tomando notas de cada una de las disertaciones o clases. Podías suscribirte por un módico precio, lo que hice. Descubrí entonces que, con esas notas, absorbía la información mucho más rápido que cuando asistía a las clases. Y sabiendo que mi método de aprendizaje más efectivo era la lectura, usé la gran cantidad de exámenes antiguos que había en la biblioteca. Al leerlos del año anterior, del anterior a ese y de años pasados ya hacía tiempo, pude hacerme una idea de lo que me esperaría en mi propio examen y aunque las preguntas fueran distintas, el cuerpo de la información, en este caso, digamos que se trataba de información sobre el cuerpo, tendría la misma importancia este año a menos que hubiera un cambio muy importante en el conocimiento científico en los próximos meses. Por ejemplo, vi que para responder a una pregunta tenía que entender las 3 primeras partes del ciclo de Krebs, que tiene que ver con ciertos tipos de metabolismo y producción de la energía. En lugar de tratar de memorizar las respuestas a esas preguntas, vi que era mucho mejor pasar a la etapa siguiente. Tengo que entender las 3 primeras partes del ciclo de Krebs porque seguro que aparecerá en el examen de este año. Cuando aprendí a estudiar con ese sistema, a crear mis propias tarjetas con apuntes y a leer las notas de los escribas junto con los libros de texto, ya casi no había riesgos de que sacara una mala nota en todos los años que dedicara al estudio de la medicina. Lo más importante es que ese sistema de estudio me permitió convertirme en un médico de primera clase, ya que entendía el material de manera que no lo olvidaría nunca. Candy y yo nos casamos el verano después de mi segundo año como estudiante de medicina, más o menos un mes después de que ella se graduara de Yale con un doble título en música y psicología. Empezamos nuestra aventura con el matrimonio, aceptando el hecho de que todavía me faltaban años de formación profesional. En esos años, tuvimos que enfrentar, analizar y decidir cursos de acción con respecto a varios riesgos adicionales. Veremos 3 de ellos en un breve resumen. Riesgo número 1. Piensa en nuevas maneras. Un día, mientras estudiaba medicina y cumplía con mi mes de rotación en el área de cirugía, observé cómo uno de mis instructores realizaba un delicado procedimiento quirúrgico con un paciente. Lo más difícil, explicaba mi instructor, es localizar el foramen oval. Y con una larga aguja,
exploraba buscando ese diminuto orificio que todos tenemos en la base del cráneo. Mientras seguía con la mirada ese tedioso proceso de ensayo y error para ubicar ese minúsculo punto de acceso a través del hueso para llegar al cerebro, pensaba, tiene que haber una forma mejor, menos invasiva, de ubicar el orificio en vez de estar probando con una aguja en la base del cráneo del paciente. Al terminar con las rondas del día fui al laboratorio de radiología, donde había trabajado un verano, y pedí permiso para usar los equipos. Me llevó varios días refinar la idea. Comencé con una sencilla verdad, que entre dos puntos se determina una línea recta. Mi teoría era que podría ubicar una diminuta argolla de metal en la parte frontal del cráneo y otra, en la parte posterior y que al pasar un haz de rayos X hasta lograr que ambas argollas estuvieran alineadas, sabría que el foramen oval estaría en esa línea. El procedimiento básico parecía simple cuando lo razonaba, pero no podía dejar de preguntarme por qué no se le había ocurrido a nadie. No quise arriesgarme a hablar de mi descubrimiento con mis profesores, y durante días pensé, si me equivoco, pasaré una vergüenza. Pero si tengo razón, estos expertos cirujanos podrían sentirse ofendidos porque un simple estudiante proponga un procedimiento nuevo. Entonces utilicé la técnica con un par de pruebas en cráneos de cadáveres y descubrí que de veras funcionaba. Les expliqué a mis profesores de neurocirugía lo que estaba haciendo y les mostré la técnica. El jefe de neurocirugía miró, movió la cabeza despacio y sonrió. «Es fabuloso, Carson», me dijo. No encontré resentimiento por parte de los cirujanos, e incluso algunos empezaron a usar mi técnica. La voluntad y disposición para pensar de manera distinta con respecto a un problema y luego aceptar el riesgo de compartir la idea con los demás, realmente dio buenos frutos. Riesgo número 2. Sopesa las alternativas. Una vez tomada la decisión, cuando iniciaba mis estudios, de especializarme en neurocirugía, no fue difícil elegir un programa de residencia. Quería ir al Johns Hopkins, considerado por muchos el hospital escuela más importante del mundo en su categoría. La experiencia me dio todo lo que esperaba, y más todavía. Me dio, entre otras cosas, una introducción al tipo de riesgos que son comunes en la carrera de un cirujano de cerebro. Durante mi cuarto año en Baltimore fungí como jefe de residentes de neurocirugía en el Centro Médico Francis Scott Key, propiedad del Johns Hopkins. Una noche recibí una llamada de la sala de emergencias, por un adolescente que había llegado en ese momento y a quien habían golpeado muy fuerte en la cabeza con un bate de béisbol. Desafortunadamente, el incidente había sido el fin de semana cuando se realizaba la reunión de la Asociación Americana de Cirujanos Neurólogos en Boston, ese año. Mi cirujano principal, a quien debía consultar para obtener su aprobación en todos los casos, estaba en esa reunión. Mi otra opción era llamar a algún profesor del Johns Hopkins que estuviera de guardia esa noche, para cubrir todas las consultas de neurocirugía de todos los hospitales. Intenté varias veces contactar al doctor de guardia, pero no lo logré. Con cada intento, me desesperaba más y más porque mi paciente estaba comatoso y se deterioraba muy rápido. El daño cerebral era tal que yo estaba convencido de que el muchacho moriría a menos que le hiciera una lobotomía y le quitara el tejido dañado, como para darle al joven tiempo y espacio para que la hinchazón de su cerebro se redujera. Pero nunca había realizado ese procedimiento. Y las reglas del hospital me lo prohibían, aun siendo jefe de residentes. No podía operar algo así sin que estuviera presente un cirujano principal. Mientras observaba a mi paciente, pensé, necesita que lo operen ahora mismo. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si entro allí y de repente no puedo controlar el sangramiento? ¿Y si hay algún otro problema que nunca haya tenido antes? Si algo sale mal, la gente criticará la decisión y exigirán saber por qué violé las reglas y lo operé. Claro que también tuve que preguntarme, ¿qué pasará aquí si no lo opero ahora mismo? La respuesta era tan clara como el agua: el joven moriría. El asistente de guardia que estaba esa noche vio que era difícil la decisión. Y me dijo una sola cosa: hazlo. Cuando abrimos el cráneo del muchacho, me sentí tranquilo y recordé exactamente los pasos que debía seguir para quitar los lóbulos frontal y temporal, que son sorprendentemente prescindibles, del lado derecho del cerebro de ese joven. No hubo complicaciones durante la cirugía. Aunque estaba aliviado cuando el paciente despertó unas horas después y su estado neurológico era normal,
me preocupé varios días por las consecuencias de haber corrido ese riesgo. Afortunadamente, no las hubo. Todo el personal médico presente esa noche sabía que el paciente habría muerto si yo no lo hubiese llevado enseguida al quirófano. Me crucé con ese paciente hace un tiempo. Se acercó cuando terminé con mi charla en una reunión y se presentó. Hoy vive una vida normal, es casado y tiene familia, trabaja como psicólogo y consejero en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Baltimore. Riesgo número 3. Toma tus propias decisiones. Se acercaba el final de mi jefatura de residencia y conocí a un neurocirujano de Australia que estaba de visita. El Dr. Brian Stokes me invitó a prolongar mi entrenamiento un año más al ir a trabajar con él en Australia, ocupando un puesto similar al de jefe de residentes, en un importante hospital escuela del oeste de Australia. Por supuesto, Candy y yo dedicamos mucho tiempo a considerar muy en serio los pro y los contra de la propuesta. Brian era un excelente cirujano y un muy buen tipo, y me aseguró que tendríamos continua afluencia de casos interesantes y con muchos desafíos. Sin embargo, varios amigos y colegas me advertían que en la colorida historia de Australia el racismo tuvo un rol importante, por lo que me dijeron que tal vez Candy y yo no fuéramos bien recibidos, que trabajar allí podría ser un gran error y que, si iba, lamentaría la decisión y volvería a casa en unas semanas nada más. Con ese tipo de consejos no me llevó mucho decidirme en contra de la opción de viajar a Australia, principalmente porque Candy estaba esperando a nuestro primer bebé. Pero en los días y semanas que siguieron, ambos comenzamos a sentirnos un tanto incómodos con nuestra apresurada decisión. Parecía que por todas partes nos encontrábamos con australianos y todos nos resultaban simpáticos, amigables, cálidos. Nos sentíamos aceptados. Cada vez que encendíamos el televisor había algún programa especial sobre el continente más pequeño del mundo. Se veía como un lugar maravilloso y atractivo. Todo eso de Australia, ¿era solo coincidencia? ¿O era que Dios intentaba decirnos algo? ¿Nos habíamos apurado a rechazar la invitación? Candy y yo decidimos que investigaríamos un poco más. Volvimos a considerar algunos de los pro y los contra. Ir a Australia significaría un año más de capacitación, pero prometía darme mucha experiencia valiosa, operando bajo los mejores neurocirujanos australianos y con la oportunidad de trabajar con casos complicados por demás. Posiblemente hiciéramos nuevos amigos en una parte diferente e interesante del mundo. No ir significaba que podría iniciar mi carrera como neurocirujano tan pronto terminara mi residencia. Ya había pasado muchos años preparándome, y la verdad es que quería ir acabando con esa etapa para poder comenzar con mi propia carrera profesional. Eso me atraía mucho. También estaba el tema del racismo, las opiniones estaban divididas. Finalmente decidimos ir. Nuestro año en Australia resultó una experiencia fabulosa. Me dieron la oportunidad de realizar la mayor cantidad de operaciones que haya tenido en un año y muchas de ellas muy complejas. En 12 meses allí, dominé muchas técnicas nuevas y logré un nivel de habilidad y experiencia que solo podría haber conseguido en años si me hubiera quedado en los Estados Unidos, enfrentando el desafío que todo médico recién graduado tiene que resolver en su primer año: encontrar un puesto, tratar de establecerse, ir sintiendo la profesión en todos sus aspectos, entre otras cosas. Lo cierto es que cuando volví a los Estados Unidos y acepté un puesto como ayudante de cátedra en Johns Hopkins, ya tenía experiencia, habilidades y confianza en mí mismo como si hubiera trabajado años enteros. Cuando al año siguiente hubo una vacante para el puesto de director de neurocirugía pediátrica, me dieron el puesto, algo inaudito para alguien de solo 33 años de edad. Eso nunca habría sucedido, ni tampoco mucho de lo que ocurrió en mi carrera después, si no hubiera corrido el riesgo, aceptando lo incierto, mudándome con mi esposa encinta para operar cerebros en Australia durante un año. La decisión de regresar al Johns Hopkins después de ese año también fue bastante riesgosa. Varias personas que me aconsejaban que hiciera otra cosa creían que estaba cometiendo un error al seguir con la medicina académica en lugar de probar las aguas más lucrativas del ejercicio privado. Una persona que me ofreció un puesto en otro hospital de Baltimore me advirtió que jamás sería feliz o que nunca me tratarían con justicia en un entorno tan racista como el Johns Hopkins. En mi año de pasantía y mis 5 años de residencia jamás me sentí víctima de prejuicios o discriminación institucional, ni vi evidencia alguna que me hiciera pensar en algo así como una cultura racista.
Siempre había sido feliz en Hopkins y los dichos de esa persona finalmente se vieron desvirtuados el año siguiente cuando, a pesar de mi juventud, me ofrecieron el puesto de director de neurocirugía pediátrica. Las consideraciones financieras sí tuvieron peso, antes de lo esperado. Pero no como podría haberlo imaginado yo, ni nadie más. Para finales de mi segundo año en medicina académica en Hopkins, me sentía desilusionado tanto por las finanzas de mi departamento como por mi economía particular. Se me informó que no había presupuesto suficiente para que tuviera una secretaria exclusiva. Tenía que compartirla con otros médicos. Tampoco había dinero suficiente como para que tuviese una computadora en mi escritorio. También había que compartir eso. Si sumamos a ello mi salario, muy por debajo de lo habitual en el caso de otros neurocirujanos, no es difícil entender que, a pesar de un entorno de trabajo excelente, de la oportunidad de trabajar con casos difíciles y de la enorme recompensa de ayudar a tantas personas, sintiera que quizá me estaba perdiendo algo, como profesional. Empecé a tantear otras oportunidades, a ver qué otras opciones tendrían y al fin me ofrecieron unirme a un grupo privado de Texas, donde me habrían pagado 6 veces lo que me pagaban en Johns Hopkins. No parecía difícil tomar la decisión. Envié mi carta de renuncia y comencé con los preparativos para mudarnos a Texas. Pero el jefe del departamento de neurocirugía no aceptó mi renuncia. Es más, el Dr. Dan Linlon, un respetado mentor mío desde mi llegada a Baltimore como pasante, entró decidido en mi oficina y acompañado por el administrador en jefe del departamento de neurología. Querían hablar sobre mi carta, que a ellos les parecía ridícula. Claro que hay dinero suficiente en el presupuesto como para que tengas tu propia secretaria, me dijeron. Y por supuesto que puedes tener tu propia computadora. Incluso, le propusieron al decano que aprobara un programa de incentivos, y lograron convencerlo de aplicar ese plan que ligaba los salarios a la cantidad de casos y dinero que significaban para Hopkins mis intervenciones. Aunque no tuve intención de que la carta fuera un método de presión, resultó serlo, y muy efectivo. De repente, ya no tenía por qué preocuparme. Mis problemas se habían solucionado. Pero todavía había un elemento de riesgo. Estaría renunciando a cierto grado de independencia y a un mayor potencial económico, que en el ejercicio privado estarían a mi disposición. Al mismo tiempo, parecía un riesgo aceptable ya que creía que por alguna razón que todavía no podía entender, Dios quería que permaneciera en la medicina académica. En retrospectiva, veo ahora que en muchos aspectos esa decisión ha dado buenos frutos. Quizá el mayor beneficio que obtuve al quedarme en el Johns Hopkins sea el privilegio de trabajar en casos asombrosos. Muchos, como el de las hermanas Vihani y otros siameses, o las hemisferectomías como la de Merande, o casos complejos y desesperados como el de Bobo, presentaron riesgos significativos y memorables que les eran propios. Quiero mencionar un ejemplo más, porque es el que me obligó a usar toda mi habilidad para analizar los riesgos, por lo menos todo lo que había aprendido hasta entonces, y en esa ocasión debí aplicar las lecciones que aprendí en cuanto a enfrentar y correr riesgos, condensándolas en una sencilla fórmula que desde entonces uso en mi vida personal y profesional. Denise Vaca llegó al Johns Hopkins desde Nuevo México. Tenía 13 años y estaba en status epiléptiques, que significa que tenía ataques de epilepsia continuos y que los había estado sufriendo durante más de 2 meses. Como no podía controlar su respiración a causa de las convulsiones, le habían hecho una traqueotomía y hacía varios meses que no podía hablar. Pocos años antes, Denise fue una niña normal y sana. Desde que comenzó con las convulsiones había ido a ver a médicos de todo el país, ya que cada vez estaba más deteriorada. La mayoría de los expertos concordaban en que el foco principal de los ataques provenía del área de Broca, área del habla, y la corteza motora, 2 de las secciones más importantes de su hemisferio dominante. Los expertos les habían dicho a sus padres, no podemos hacer nada por ella. Pero luego, un amigo de la familia leyó uno de los artículos sobre Merande Francisco y llamó a los Vaca, que se pusieron en contacto con nosotros para preguntar si estábamos dispuestos a evaluar a su hija como posible candidata a una hemisferectomía. De inmediato se produjo la controversia en Johns Hopkins. Varios neurólogos pensaban que era una locura pensar siquiera en ese procedimiento para esta paciente. Y tenían sus buenas razones. Con 13 años,
Denise era mayor que nuestros pacientes anteriores y como su cerebro no tendría la misma elasticidad que la del cerebro de un niño pequeño, había más probabilidades de que perdiera funciones. Sus ataques se centraban en áreas particularmente problemáticas de su cerebro, por lo que la cirugía era más riesgosa de lo habitual. Los ataques continuos también habían cobrado su precio, por lo que su estado general estaba muy deteriorado. Por ejemplo, había aspirado líquido y sus problemas pulmonares presentaban en sí mismos un riesgo quirúrgico. Nuestro crítico más fuerte predijo: es muy posible que fallezca en la mesa de operaciones solo a causa de problemas clínicos, más que por la hemisferectomía. Sabía que el hombre sentía genuina preocupación. Sin embargo, mis colegas, los doctores Freeman y Baining, concordaban conmigo en que los críticos estaban equivocados. Éramos los 3 médicos directamente involucrados en todas las hemisferectomías que se hacían en Hopkins en ese momento. Pensábamos que nuestra creciente experiencia en materia de dicho procedimiento nos daba derecho a tener voto y voz cantante en cuanto a quién sería candidato a la cirugía y quién no. Por respeto a quienes se oponían a la idea, convocamos a una cantidad de conferencias a lo largo de varios días. A causa de la controversia, demoramos la operación y tomamos esa decisión en particular con todo cuidado y lentitud. Estábamos de acuerdo en que nuestros opositores merecían la oportunidad de que los escucháramos, pero insistimos en tener la última palabra. Nuestro principal crítico incluso escribió una carta en términos muy duros, dirigida al presidente de la Administración del Departamento de Neurología, con copias al presidente de la Administración de Neurocirugía, al presidente del hospital y a otras personas más. La carta declaraba que, en su opinión como médico, Johns Hopkins no debía bajo circunstancia alguna considerar la posibilidad de hacer esa operación. Y volvía a presentar sus razones. Inevitablemente hubo quienes se ofendieron. Me las arreglé para permanecer fuera del conflicto, negándome a tomar sus argumentos como acusaciones personales. Creía en la sinceridad de nuestro crítico y en su genuina preocupación por hacer lo mejor por Denise y el Hopkins. Tenía derecho a opinar. Solo que yo no estaba de acuerdo con él. Aún así, no queríamos seguir adelante, arriesgándonos a una controversia mayor que afectara aún más el ánimo de todo el hospital. Durante días oré y le pedí a Dios que nos ayudara a resolver ese problema, pero no podía ver cómo resultarían las cosas. De repente, todo se solucionó. Nuestro principal opositor se fue del país para asistir a una extensa conferencia en el extranjero y nuestro equipo de hemisferectomía decidió seguir adelante con nuestro plan, ahora que no habría voces cantantes en contra. Les expliqué a los Vaca, como lo hacía con los padres de otros niños que requerían de la medida drástica de una hemisferectomía: si no hacemos nada, Denise morirá. Si lo intentamos con este procedimiento, podría morir de todos modos, pero al menos, tenemos una oportunidad. Los padres entendieron. Querían darle a Denise, al menos una oportunidad de luchar. El procedimiento en sí fue como lo esperábamos. Pero como sucede con algunos pacientes de hemisferectomía, Denise quedó en coma durante varios días. Solo podíamos esperar. Cuando despertó por fin, ya no tenía convulsiones. Y para el momento en que pudo irse a casa, estaba hablando de nuevo. Semanas más tarde volvió a la escuela y su condición mejoraba continuamente. Para cuando volvió nuestro colega de su viaje al extranjero, Denise mostraba tal progreso que no había razón para que él continuara con sus protestas. La controversia se calmó y el resultado tuvo un efecto tranquilizador en otros casos que podrían haber sido más controversiales todavía en los años que siguieron. Así que el riesgo del caso Vaca dio buenos frutos, en más aspectos que el del resultado de la operación. El éxito de ese caso me dio también un beneficio sorprendente, que he aprovechado desde entonces y pienso seguir aprovechando durante toda mi vida. En esos difíciles días de espera después de la cirugía, y sin saber cuál era el resultado de la operación, si había ayudado a Denise, quién había tenido razón en cuanto a lo que teníamos que hacer o el impacto del resultado en la paciente, en su familia, los médicos y el hospital, pensé mucho en el riesgo que había estado dispuesto a correr. ¿Cómo fue que llegué a la posición que decidí tomar? ¿Cómo y cuándo consideraría que un riesgo quirúrgico era demasiado grande? Y así, con otras cuestiones. Creo que me costó más lógica y razonamiento en este caso,
que en otras oportunidades porque yo sabía que si algo salía mal tendría que ser capaz de defender mi decisión de seguir adelante con lo que era, lo admito, una cirugía riesgosa. Los críticos querrían hablar. Así que yo seguía dándole vueltas a la cuestión, pensando en mi proceso de decisión desde todos los ángulos. Entonces empecé a comparar el análisis de riesgo del caso Vaca con otros riesgos que había corrido. ¿Qué aprendí sobre mi proceso de tomar decisiones? ¿De qué modo había aprendido a tratar el riesgo? Así fue como se me ocurrió la fórmula de análisis para lo mejor y lo peor, AM. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si hago esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago esto? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si no lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no lo hago? Tal vez estés meneando la cabeza mientras lees esas preguntas, pensando, ¿tan fácil es? Creo que sí es fácil, y vamos a usar lo que queda de este libro para ver ejemplos que te ayudarán a entender de qué manera podemos aplicar esta simple fórmula de análisis de riesgo a situaciones personales y profesionales. Veremos también cómo podemos usar la misma fórmula para los temas más complejos y difíciles en la nación y en nuestro mundo de hoy.